Muy bien, mis amigos, como le hemos prometido, el profesor Julio Sánchez Mariñe, de largadísima, valga el término, data de como maestro, como forjador y formador de maestros. Él es el rector del Instituto Superior de Formación Docente, que yo siempre lo veo cuando voy a mi casa y es muy activo, muchos profesores o aspirantes a profesores de toda parte del país. Qué bueno, qué oportuno esta conversación que vamos a tener con el profesor Sánchez Mariñe, en razón de que en la víspera se firmó lo que se puede decir el pacto más trascendente en tiempo de paz, en los últimos 50 años, porque el pacto aquel por la dignidad era o ese pacto o guerra civil. O guerra civil, así es. Entonces este es el pacto más trascendente y es verdad que es un pacto también por la libertad y la democracia. Claro que sí. Y que De manera, profesor, que estamos en un momento, una ocasión muy especial, lo saludamos muy afectuosamente. Y de inmediato, con este saludo, le pedimos cuáles son los rasgos que usted entiende más trascendentes del documento firmado ayer por la clase política, magisterial, la sociedad civil, la academia y el gobierno de la República. Bueno, gracias por tenerme aquí con este tema. Mira, yo, como bien dices, yo creo que es uno de los pactos más trascendentes de la historia del país, equivalente a aquel pacto que nos sacó de la crisis del 90 y equivalente al pacto del 94, pero ese calificativo de un pacto en paz, en una situación en que no estamos en esa crisis. Yo creo que lo más importante es que es un pacto que está orientado al mejoramiento de la calidad de la educación. Es decir, en sus 27 páginas, recogiendo todos los aspectos, en general apuntan a mejorar la calidad de la educación, que es el gran problema nuestro, los logros de nuestros estudiantes y los logros de nuestros profesores, ¿no? Y entonces cubre los tres sectores del ámbito educativo: la educación preuniversitaria, la universitaria y la educación técnico-vocacional. En ese sentido es comprensivo. Ahora, si me pregunta qué destacara, yo creo que hay 5 grandes áreas que habría que destacar. La primera es que apunta a una mejora de la cobertura, sobre todo en las áreas más débiles. Por ejemplo, la educación inicial. En educación inicial teníamos una cobertura menor del 50%. Y es una etapa crítica. ¿Qué quiere decir educación inicial? Estamos hablando de aquello que llamábamos preescolar, la educación de 3 a 5 años, pero que la presente administración, con el programa de las estancias infantiles, sí, señor, que ya no se le quiere llamar así, sino centros de atención integral a la infancia, los extendería hasta 1 año a 5. Pero lo mismo con la educación secundaria, donde nuestra cobertura es del 50%, la efectiva. Y la básica es la que tenemos en 99, pero entonces hay que mejorar la calidad. Lo segundo, y ahí entraría la jornada extendida, que de eso podríamos hablar, y yo sé que ustedes han hablado, con todos los múltiples beneficios que puede tener. Lo segundo es un compromiso con la dignificación del magisterio. Pero el pacto lo aborda de una manera integral. Por ejemplo, el presidente destacó ayer, en términos de dignificación, no solo lo que dice el pacto, que se mejorará de manera gradual, pero sostenida, las condiciones materiales, incluyendo la salarial de los docentes, sino el presidente destacaba, por primera vez son 2.300 millones de pesos que se usan en capacitación y formación, porque eso es dignificación también. Claro, cierto. Creo que la tercera gran área es la parte de la formación docente. Es decir, el pacto tiene acuerdos sobre la necesidad de acreditar la carrera de educación, mejorar la asiduidad en la asistencia a los estudios de educación, esos programas sabatinos. Yo siempre he dicho que cuando tú te formas por rato, te formas como ratero, esos programas no podrán ser acreditados por el Ministerio de Educación. Y tendrán que incluir la práctica docente. Un maestro es como un médico. Si no empieza a practicar rápidamente bajo la guía de un maestro, tampoco aprende la profesión. Y creo que el otro ámbito importante es que pide un reordenamiento y apunta a una serie de acuerdos, y fue firmado por los rectores de todas las universidades, de la oferta del sistema de educación superior, que está concentrado en 7 u 8 carreras sobresaturadas, mientras hay otras que están vacías. Yo diría que esos aspectos son los aspectos centrales de estas 27 páginas de acuerdos que se detallan y que fueron suscritos ayer
por prácticamente la representación de toda la sociedad, 1 hora y pico de firma. El presidente habló 10 minutos, la inauguración del acto fue 20 minutos, comenzó a las 5 como comienzan los actos Sí. ahora, pero si duró fue porque fue suscrito Mucha gente. por una representación de toda la sociedad. Pero yo Profesor, me voy. formar a los formadores, yo pienso que esa Sí. es uno de los elementos básicos. Cómo nosotros podremos lograr una mejor formación de los maestros para un mejor desempeño en su vocación de enseñar, en su práctica de enseñar. Entonces aquí se ha hablado mucho de traer incluso personal docente desde el extranjero para incorporarlo, si se quiere, a esas labores. Una parte para ir directamente sobre las aulas y ayudarnos con esto, ¿verdad? Y otra parte, trabajar entonces con los docentes, o sea, con los educadores, en una suerte de interacción entre el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores y esas universidades e institutos especializados que incorporarían ese material. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista esta posibilidad? Porque en eso se nota también cierto grado de resistencia, o por incomprensión, o sencillamente por un asunto de irracionalidad que no se acaba de entender, de que necesitamos que los recursos humanos pueden incorporarse perfectamente bien sin que eso quiera decir que va a haber un desplazamiento en su espacio, en este caso del profesor nativo local. No, y no habría desplazamiento ni remotamente. Qué bueno que usted pregunta eso, por lo siguiente. Lo que se ha hablado, y hay que entender claramente, es la necesidad de en aquellas áreas en las cuales tenemos debilidades o falencias, cualitativas o cuantitativas, reforzarnos con profesores internacionales. Exacto. Para formación de formadores, no para Exactamente. sustituir en una escuela básica necesariamente, o no para eso. Pero además, es algo que el país lo ha hecho. La Sinfónica Nacional es una sinfónica de primera, porque se reforzó con músicos de los países del Eso es este, importante, ese señalamiento. y muchos se quedaron aquí y otros reforzaron por un tiempo. Sí, Nuestra pelota invernal sí. es excelente, porque se refuerza. Ahora, cuando Tony Peña jugaba en las Águilas, yo soy aguilucho, nadie traía un catcher, sino No traía un primera base, Sí, pues un no hacía tercera falta el base, catcher. pitcher. pero más, le iba a decir profesor, pero ustedes son profesores también, ¿no? Gajes del oficio, pero más lo que usted me preguntaba, mire, ¿quién va a decir que el presidente Correa no es un hombre de izquierda y está importando profesores? Y yo estuve allí con él, con el ministro de Educación, y tienen 20.000 aplicaciones de profesores internacionales. Estoy viendo. 20.000, de las cuales van a filtrar para ver cuáles llevan para reforzar 4 nuevas universidades que están formando para desarrollar el país. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que rebalancear. Probablemente nosotros formamos en un momento dado débiles en pedagogía y mucho en las disciplinas. Ya. Pero pasó otro momento en que formamos mucho en filosofía general, que está bien, pero se nos debilitaron las disciplinas. Entonces yo le puedo decir que para yo conseguir un profesor de física, cuya licenciatura haya sido en educación, pero su maestría en física, que es la combinación ideal, La o al combinación revés, ideal, exacto. licenciatura en educación y maestría en física, me lo tengo que robar de otra universidad. ¿Por qué? Porque parece que son muchos, pero es porque el mismo que da la universidad A, no quiero mencionar nombres, da la Sí. universidad B, y es asesor del ministerio en currículum. Entonces llega un momento que no le podemos sacar fotocopia, o para mandarlo al centro que Sí. nosotros tenemos en San Juan de la Maguana, esa persona tiene que desgastarse, Tú lo dando desbordas. viajes, Lo desborda. sí, lo desborda, y no puede rendir con calidad. Entonces yo creo que nosotros, si vamos a un programa, mire, son 2.300 miles de millones de pesos que se están invirtiendo en capacitación. Si eso se expande por todo el país, en la transición, antes de yo venir al instituto, el equipo técnico del presidente Medina decía, profesor, si usted va ahí, abra un centro en el nordeste, porque el instituto, el que yo dirijo, tiene en
Licey al Medio en Santiago, tiene en Santo Domingo, en San Pedro. Yo vi anoche el de Licey al Medio, tremendo, bonito. Qué bueno. Bonito, lo vi ayer, sí, estaba por allá. Qué bueno, lo trataron bien. Sí. No, lo vi, que pasé, pero vi, es una, tiene una, sí, entonces agradable, es verde. Sí. Es el sexto o séptimo campus Con todo el respeto, mejor que universitario. ustedes tienen en la capital, visualmente y Sí. lo agradable. Tiene toda la razón. Pero ¿por qué no se abre en el Nordeste un centro nuestro, por ejemplo? Sencillamente por lo siguiente, cuando usted me diga, tengo que tener 10 profesores de física, 10 profesores de química, 10 profesores de biología. ¿Y dónde lo va a buscar? No lo encuentra en el Nordeste, tú puedes ir a toda la provincia. Se ¿Por puede qué no lo traemos de mañana mismo ya? Como está haciendo Correa. Hay un plan en ese sentido, hay que lograr la comprensión de todos los sectores para minimizar la fricción en lo posible. Y ahora con esta inversión que viene, tendremos que hacerlo porque se está trabajando ya en una oferta de capacitación, el presidente lo anunció ayer, en la cual para maestros en ejercicio vienen unas nuevas especialidades de 32 créditos, de 10 meses, con 12 horas presenciales a la semana, esparcidas para que no sean sabatinos, que es las horas del cansancio, ¿no? Y entonces ahí van a hacer esas especialidades, por ejemplo, química y educación, pero con un balance de que se sepa química, porque si tú sabes la técnica de comunicación, pero no conoces de economía, tú no puedes hacer periodismo económico. No lo puede hacer, sí. O si yo lo oí hablar a usted hace un momento y estaba hablando del tema jurídico. Si no lo Y conoce, bueno, no. usted es periodista. Y pero abogado. conoce el tema jurídico, ¿no? Sí. Entonces, tiene que tener de los dos. Sí, eso es verdad. No, Julio, como, perdóname, una pregunta, como me yo voy, le no, hago- nada sí, más esto, sí. no como el profesor que yo tengo, ya yo lo mencioné aquí, siempre lo menciono. Sí, fuera de Aquel la... profesor era de geometría en el Liceo Juan Pablo Duarte, donde yo estudié, que estaba con el libro de Hacían Peña, era el libro. ¿Ustedes se acuerdan del libro de geometría? Un Sí, librito. sí. Entonces él decía, de suerte que el segmento A caiga sobre el segmento B, con lo que queda demostrado. Pero Era hay el un libro de 9 en mí, el ¿te acuerdas, medio, Julio, de eso? un número 9, Sí. y dice, profesor, ¿pero qué hace ese 9 ahí? Él hacía así, mire. Yo sé que la materia es difícil, pero hay que estudiarla. Ese era el libro de mí, el libro de mí, que lo dije. Entonces, sí. eso está ocurriendo ahora, que no hay educadores que tienen una materia que no la dominan y hay expertos en una materia que no dominan la ciencia básica de la educación, de la transmisión del conocimiento. Así es. Y ambas son necesarias en Sí. un balance adecuado. Sí. Ahora, yo quería... Pero Héctor, yo un solo quiero segundo. hacerte una pregunta. ¿Cómo no? Mira, que Julio es para el auditorio. Se observa como una especie de aprensión cuando se habla de que vengan expertos en educación a la República Dominicana y que puedan participar en algunos programas para este proceso que la República Dominicana está impulsada a dar un salto grande. Y digo que el doctor Julio Sánchez Mariñez, le hago la pregunta, porque ha tenido la oportunidad de trabajar con educadores extranjeros que han venido a programas específicos. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de conocer la experiencia que ustedes vivieron cuando estaban en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, y yo vi ese proceso, cómo se daba incluso de una forma amena y de mucho respeto entre los extranjeros y los dominicanos, porque venían a programas específicos. Entonces, yo la pregunta es, por el auditorio, porque tiene que estárselo preguntando, ¿qué pasa cuando viene gente cualificada del exterior a participar en programas específicos? Mira, lo que ocurre es que se produce un dinamismo Sí, sumamente interesante porque muchos de nuestros mejores recursos se encuentran con muy buenos recursos del extranjero, que son sus colegas, sí, y se produce un mayor dinamismo, pero además el choque de perspectiva de otras latitudes. Tú recordarás, porque tú estabas Sí. también en INTEC en ese momento. En esa maestría, nosotros tuvimos 5 personas que, podía decir los nombres, los recuerdo, fueron mis profesores, que nos trajo el BID. Pero teníamos al doctor Max Fernández, que es una sí, institución en el Max, país. sí, sí. Una persona que alguien va a conocer aquí, que fue mi profesor ahí, que acababa de llegar de Francia, el doctor Víctor Hugo de Lancer. Ah, sí. Sí, Miguel Zambén, que había hecho su maestría en ESAN, en Perú, sí, y otros profesores dominicanos. Y entonces tuvimos colombianos, chilenos y demás. sí. Y entre esos profesores lo que se dio es que ellos veían que ese que venía de afuera, primero no era una amenaza,
pero segundo era un colega con quien podían discutir a fondo, y se dio una integración con Joaquín Orama, con Julia Mora, con Clavijo, sí. Con ese grupo, mira que Sí. recordamos nombres de Sí, varios, claro. y lo que se dio fue una maestría que nos sacó el jugo, porque además las instituciones liberaron a uno de medio tiempo de trabajo para que pudiéramos hacer esa Sí, maestría. cierto. Es cierto que tuvo que haber apoyo internacional del BID para pagar a los profesores internacionales, pero ahora tenemos un 4% de la educación, que es una suma que nunca se había usado, y el Sí. reto es usarla bien. A usarla bien, exactamente. En esto del tema de la reforma educativa en República Dominicana, la pregunta es importante porque yo observo alguna aprensión, quizá porque hay gente que no ha conocido la experiencia, y el doctor Julio Sánchez Mariñe, la reacción, la explicación que ha dado es importante, porque ha tenido la oportunidad de trabajar en el terreno. Otra cosa, cuando menciona una figura como el del doctor Mas Fernández, el retrato que tiene Julio era un hombre de tiempo completo, un hombre curioso, un hombre de detalle, dedicado a un sacerdote de la educación. Esa es la idea, que también la educación requiere eso. Y yo lo que quería decir, que ustedes me permitieran, es Sí. que yo creo que vamos allá. Yo estoy entusiasta, porque yo creo que vamos allá. Mira, en las discusiones, en las plenarias, muchos profesores y profesoras, que no son los culpables de esto que pasó, han sido héroes y heroínas, Sí. que se desprendían de ahí donde el señor Mejía dice, a tomar su clase sabatina, Sí. pero solamente los sábados, con una jornada de lunes a viernes, no podían. Entonces, en las jornadas previas del Pacto por la Educación, que hubo participación de profesores y profesoras, dicen, pero yo me pasé estudiando 4 años y ahora no paso un concurso en educación, a mí me estafaron. Quizás es muy duro, pero es que las universidades también fuimos responsables de lo que Así hicimos. es, exactamente. Porque muchos profesores y profesoras, te digo, eran héroes. No, yo no quiero ser demagogo, pero héroes y heroínas. Tú sabes lo que es una jornada de lunes a viernes, para entonces ir a clase los sábados, a veces desprendiéndose de un campo, de Cancar la Piedra para Y Santiago. levantarse a las 4 Pero de la eso mañana. cambió, profesor, ¿verdad? Ahora debe ser diaria la jornada de aprendizaje. Varias universidades, incluyéndonos, hemos cambiado. Todavía quedan otras que no, pero el pacto dice. Pero vi a la ministra de Educación Superior que insiste en eso, de que ya hay que dejar esa práctica atrás. Y el pacto ahora Lo ratifica. lo ratifica, El que y sale le del da pacto queda fuerza. fuera. El que sale del pacto queda fuera. Bueno, lo firmamos, Sí. lo firmamos las universidades, los empresarios. Yo creo que lo primero que tenemos que empezar es a honrar lo que firmamos. Exactamente. Sí. Exactamente. Y Dígame una cosa, ¿cómo ve usted el papel de la Asociación Dominicana de Profesores en todo esto? Nosotros por tradición tenemos una ADP que tiene muchísimos méritos, hay que reconocerlo, es una gran entidad, la Asociación Dominicana de Profesores, pero en la práctica, en lo que ha sido su devenir por mucho tiempo, ha estado muy concentrada, en lo que han estado concentradas otros sectores profesionales, en busca de reivindicación plenamente, sin observar la necesidad que tienen de que esas reivindicaciones van a depender también en grado sumo de las capacidades de ellos para poder, bueno, su desempeño. Yo soy una persona que tengo esta formación, ¿verdad? Y por esta formación yo creo ser merecedor de una respuesta satisfactoria por mi formación. Eso no es lo que se ha dado, esa no ha sido la práctica. La práctica ha sido de que soy profesor y simplemente por que ser profesor, a mí hay que aumentarme el salario cada cuantas veces a una proporción tal, y en eso nos hemos mantenido por mucho tiempo, que es un poco lo que acontece con la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que por más esfuerzo que hacen determinadas autoridades, casi siempre terminaban en que es una especie de repartición de presupuesto. Pero ahora en el marco de esta revolución de la educación que se está dando en el país, porque así hay que denominarla, ¿cómo ve usted el papel que por dónde debemos, cuál es el mejor aprovechamiento que podemos hacer de un frente como ese, que es el del frente de los profesores, su sindicato, su gremio, cómo debe articularse a todo este plan de mejora de la educación en el país? Mira, una de las razones por las que yo me siento, y mucha gente se siente positivo,
es que el pacto y la discusión que nos llevó al pacto nos demostró que todos, universidades, ministerios, ADP, tenemos que revisarnos. Tienen que revisar. Todos tenemos que revisarnos. Y yo quisiera decir aquí que la Dirección Nacional del ADP, en las discusiones del pacto, con sus discusiones y sus aristas y sus problemas, tuvo un papel maduro y razonable y firmó. Obviamente, yo no quiero entrar en aguas profundas, pero la ADP le pasa lo que muchas organizaciones. Tú tienes hasta los partidos políticos que aparece alguien en una región y entonces es un desiderio Arias o algo así. Exactamente. ¿No? Pero si la Dirección Nacional lo hizo, y yo creo que se le van a dar oportunidades, porque ahí tienen en el pacto el mejoramiento sostenido y gradual, de acuerdo a la ley, de las condiciones materiales. Claro. Entonces se pactó la evaluación objetiva del desempeño. Se pactó la certificación de la carrera docente. La certificación es que el señor de Lancer va a una evaluación y presenta su portafolio, y su portafolio es 2 veces mejor que el del señor Sánchez, y no solamente tiene una mejor evaluación, sino que pasa de profesor tipo 1 a profesor tipo 2, y eso permite... Exactamente. Entonces yo creo que ahí se le abre la oportunidad para que la ADP, que sería la invitación que yo le haría a mi gran amigo Eduardo Hidalgo, se vea como un colegio profesional y no como un sindicato nada más. Quizá esto sea una frescura mía, pero ahí tiene la oportunidad para seguir defendiendo lo material, porque claro, lo salarial, claro, y la vivienda y las vacaciones, claro, pero también defender que la formación de los maestros sea buena, para que le levante el orgullo, que la carrera docente tenga progreso, y entonces se haría una asociación profesional. Ese es el atrevimiento que yo tendría, y yo estoy optimista. Ahora, por otro lado, a todos la sociedad nos está embarcando. ¿Sabe cuál fue el aplauso mayor que ayer se dio cuando se llamaba para firmar? Sí. Eso para mí fue sintomático. Además del aplauso al presidente, bien ganado, y no por refismo, la sino realidad, bien ganado. El aplauso mayor fue cuando llamaron a los representantes de las asociaciones de padres, y ahí el aplauso fue mayor que de otro ministro y demás, que porque van a las asociaciones de padres tienen que empoderarse y decir, señor, mi hijo, yo no quiero tenerlo solamente archivado y que le den desayuno, sino que cuando él salga de ahí, salga preparado y salga de la pobreza, que es la mejor manera de salir de la pobreza. Entonces yo estoy optimista en ese sentido. Y otro detalle, Julio, que se resalta en el acto es que estamos viendo el proceso, los discursos, incluido el discurso del presidente de la República, el acto de firma, pero la atención del presidente de la República en resaltar lo de la comisión de seguimiento. Por supuesto. Con los nombres, ahí comprometiendo ante la sociedad. Eso es sumamente importante. Lo que quiere decir que ahí no hay una arista suelta, sino todo está tomado de la mano ¿esto cómo lo ven? Yo creo que eso es clave, y ahí íbamos con la otra pregunta, es decir, el pacto dice que, si me equivoco es porque está calientito, ¿no? Sí, claro. 90 días para el reglamento del Comité Técnico de Apoyo para el seguimiento. Establece la veeduría para rendir informes semestrales con relación a qué se está haciendo y qué no se está haciendo. Eso es muy y en importante. términos de los funcionarios públicos, déjame decirte, yo no sé si mucha gente sabe que cada 3 meses, desde un gran ministerio hasta este instituto, hay que enviar un informe de qué se está haciendo. De qué se está haciendo. Y de vez en cuando uno recibe llamadas, ya va un año y 3 meses. Sí. Entonces, si esa misma filosofía se aplica en esto, y la sociedad participa en la veeduría, eso es clave, y en el comité de seguimiento, yo creo que podrán haber retrasos, podrá haber alguna dificultad en algún detalle, pero la dirección va a ser. Y mientras sea este presidente, porque es importante la otra cosa, esto compromete 3 administraciones futuras hasta el 2030. Así es. Es decir, el país con la Estrategia Nacional de Desarrollo. No importa el presidente y del este partido pacto, que esté. Ayer estuvo la Dirección Política Nacional. Sí, los partidos con representación congresional estuvieron todos.
Así es. y los que no tienen, o sea, porque son fuerzas que existen en la sociedad. Y estuvieron algunos Sí. que no tienen representación Sí. congresional sino municipal. Falpo estuvo, Sí. estuvo señor El doctor Maspuy. de la Alianza por la Democracia, Sí, pero digo del y- propio Falpo también, Sí, Guillermo Moreno. Fidel Santana. Fidel Fidel Santana. Entonces, yo creo que la veeduría es clave. Y es clave también el Comité Técnico de Apoyo para la mediación, si sale cualquier dificultad, y fijarnos en la gran dirección, más que en las pequeñas dificultades. Dígame que una surgen. cosa, profesor, en materia de contenido, en dos áreas. Primero los contenidos en primaria, preprimaria, hasta secundaria. Pero en el caso de la educación superior, usted hablaba de la necesidad que tenemos de revisar, no sé si debe estar incluido ahí, de revisar la currícula de las universidades sobre la base de qué necesita real y efectivamente el país, cuáles son las carreras a las que debemos poner mayor atención, prestar mayor atención y fomentarla, promoverla. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted el proyecto, el pacto por la educación en materia de contenido de las currículas y de los programas educativos en primaria, secundaria? Hay 3 puntos clave, y lo quiero mencionar sucintamente. El primero es que se ordena a 3 ministerios, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Educación Superior y según el tercero es variable, pues según los sectores, sería el de agricultura, el de salud, a realizar estudios para determinar las necesidades específicas y las competencias que responden a eso. Lo segundo es que las universidades que firmamos, revisar en función de esa información y de otras que dispongamos, los currículums. Y lo tercero es que se explica que el financiamiento de la educación superior será prioritario a aquellos programas y aquellas carreras que resultantes de los estudios se determine que son más necesarias. De tal manera que hay que buscar el mecanismo para, y los hay para que yo quiero estudiar, yo no quisiera mencionar ninguna carrera, pero yo estudié administración, vamos a poner administración, yo quiero estudiar administración. Sí, yo tendré un crédito educativo donde el periodo de gracia es el normal y demás, pero don Héctor quiere estudiar biotecnología y tendrá un crédito educativo que el periodo de gracia es el doble que el mío. Es decir, tenemos que buscar maneras. Entonces hay esas 3 y hay un paso importante, don Mozart, que es el hecho de que hay un acuerdo para establecer un sistema de acreditación de programas. Óigame, cuando hay un método para decir, mire, el que va a estudiar veterinaria y va a la UAS o va a la UNFO, como voy a decir piropo, ahora voy a mencionar, esas están acreditadas A1. Pero usted, y ahora no voy a decir el pecado, pero no el pecador, usted está acreditada o no está acreditada. La gente va a diferenciar, el que otorga becas va a diferenciar, y si eso pasa por las distintas carreras, vamos a empezar a hacer una diferencia. Porque lo otro que caemos, y ahí termino, es que todas las universidades son malas, o todos los programas son malos. No, espérese, vamos a buscar la manera para estimular al que es bueno y que sirva de modelo, y al que no es tan bueno decirle, mira, tiene que mejorar. Establecer las diferencias. Otro detalle, Julio, los programas en las escuelas de educación hoy, en la República Dominicana, ¿cuál es el cuadro? ¿Comparten informaciones o cada uno está en su isla? Todavía hay mucho de isla, vamos a decir la verdad, pero se empieza a romper eso, y yo creo que el pacto va a empujar. Y algo que lo va a facilitar es que ya en el 2010, los ministerios de Educación y Educación Superior trabajaron los estándares de formación docente. Nosotros nos adecuamos, claro, tenemos una obligación doble, como universidad, y somos universidad pública y estatal, entonces no podemos dar el mal ejemplo, pero se trabajó esos estándares. Entonces, al todos trabajar con los mismos estándares, aunque haya pequeñas diferencias, el traje de uno que se le cogió aquí, el traje, eso es posible, yo creo que va a facilitar. Por ejemplo, nosotros hicimos un acuerdo
con el Instituto de Estudios Superiores Loyola, la parte del sí, Politécnico sí. con universidad. Nosotros tenemos más fuerza en pedagogía, más fuerza en sociales, en español, pero en ciencias naturales ellos tienen más Loyola, fuerza. sí. Y están a tiro de gi. Es más, yo llego al Loyola, más fácil que cruzar la ciudad. Sí, por la 6 de noviembre Sí, llega de una vez. Porque mi oficina está del lado de la Luperón. Sí, Entonces, eso yo creo que se va a impulsar. Ahora, queda bastante de isla, tengo que ser transparente, sí. pero yo creo que hasta el hecho de que nos vimos todos los rectores en la discusión del pacto, eso nos tiene que ayudar. Y los estándares comunes también nos tienen que ayudar. Sí, esto es importante, que también será otro problema que se va a solucionar con el pacto por la reforma educativa en República Dominicana. Que esto quedará atrás. Yo creo que sí porque el Ministerio de Educación Superior debe estar celebrando que el pacto le da ahora, además de la ley, le da unos 4 o 5 puntos de instrumento, no para ser un fiscalizador al estilo siglo XIX, pero para ser un promotor, pero diciendo, espérate, esto es lo que necesita el país, ¿cómo nos acercamos a eso? Entonces yo creo que sí, yo estoy positivo en eso y lo noto en los colegas rectores de otras universidades. Esto es importante, y ha resaltado también otro detalle, que es cómo involucrar a la sociedad. Ese aplauso a los padres cuando fueron invitados a firmar también lleva un mensaje interesante, porque hay lugares que se ha criticado que si los padres se involucraran en el proceso, quizá los aportes pudieron haber sido mayores. Porque el sueño que yo tengo es el siguiente: aquí cualquier pueblo lo paran porque la calle no está asfaltada, o porque no llegó agua. Sí. Perfecto, estamos en democracia, si es pacífico y eso se canaliza. Ahora, cuando nosotros veamos qué es lo que pasa con los asiáticos, que un pueblo lo paran porque no se dio clase durante 3 días, ahí no hay ministerio, ahí no hay ADP, ahí no hay ni gobierno, ni sindicato, ni nada, que la familia lo exige. Entonces, cuando lleguemos ahí, eso es importante. Entonces, yo creo que la veeduría, cuando tú participas, tú te comprometes. Ojalá la veeduría no sea solamente la veeduría nacional, sino también veeduría regional. Déjame decirte que hay puntos importantes. Para mencionar uno, hay un acuerdo en el pacto de promover el transporte escolar, para uno no ver estos niños. Ay, pero eso sí sería... Sí, pero con la participación de los municipios. De los municipios. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque claro, el gobierno central tiene una suma de dinero, pero los municipios también tienen algunos bastante jugosas que tienen que usarla para mejor. aportarlo muy Claro. bien. Entonces, cuando la gente le diga, Julio Sánchez, tú saliste síndico de tal sitio, pero tú no hiciste nada ni por el transporte escolar ni por la colección de la basura, yo no voto por ti de nuevo, o yo te someto, como ya hay casos, también nos vamos a alinear los dirigentes municipales. Muy bien. O sea que la reforma nos coloca en un punto para acelerar la marcha. Yo tengo un optimismo crítico, porque sé que tenemos que hacer esfuerzos, pero yo estoy optimista, Héctor. Yo creo que lo que se vio en las discusiones, lo que se vio, y sobre todo, tenemos todavía 2 años y medio más, definitivamente, que cuando el primer mandatario manda la señal, da el ejemplo, la dedicación, y lo que mucha gente no sabe, lo que yo decía de las llamaditas y los informes que hay que enviar, el seguimiento desde allá mismo, yo creo que eso nos va a llevar por buen camino. Además, el compromiso que se ha hecho entre todos, eso es sumamente importante, por eso le agradecemos mucho su comparecencia con nosotros. Qué bueno, qué edificante. Que pueda volver con cierta frecuencia, porque Julio Sánchez Mariñez, ciertamente que en educación, que comparta sus experiencias, que la sociedad la conozca, pienso que también tiene mucha significación. Así es. Ojalá me dejen en un próximo poder hablar del instituto, de lo que estamos haciendo, pero hoy era la celebración. Había que dedicarle el pacto. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Señores, ustedes saben que por ahí viene Lalo, y Lalo viene fuerte porque hubo pelota ayer de Grandes Ligas, hubo basquetbol, hubo hockey, de todo hubo en el gran mundo de los deportes. Viene Lalo, luego la sección cultural, y Tineo, el Guayacán y yo volveremos mañana, Dios mediante. Hasta entonces.